Hola, amigos, soy Natalie, y vivo en Los Ángeles con mi esposo. Tengo una hija de 26 años, recientemente se casó, pero fue un drama total. Solo me alegra que finalmente haya podido establecerse. Bueno, Víctor, su esposo, es un buen tipo, y estoy segura de que la cuidará bien. Tuve un ex esposo que trabajaba en una oficina corporativa. Yo ya trabajaba en una farmacia local cuando él consiguió ese empleo. Siempre fue un tipo muy indiferente. Era como el hombre típico, y yo era como la mujer típica. Nos enamoramos como unos tontos y luego nos casamos. Nuestro matrimonio se volvió cada vez más monótono con el tiempo. A menudo se iba a trabajar temprano en la mañana, regresaba, hacía una charla superficial y se iba a dormir. No entiendo por qué la gente como él quiere casarse en primer lugar. En nuestra relación no había términos medios, todo era extremo, o me bombardeaba con fiestas y regalos, o me daba el tratamiento de indiferencia por el resto del día. Esperaba un matrimonio de amor típico que empieza fresco y se va apagando a medida que te acostumbras, pero no esperaba esa intensidad. Cuando Robert y yo intentamos tener un bebé, tuve muchas complicaciones. Terminé teniendo 2 abortos espontáneos. Cuando fuimos al doctor, nos dijo que Robert tenía un problema no tratado que sus padres descuidaron, lo que lo volvió estéril. Yo no me sentí herida, pero Robert no pudo soportar esta información. Pensó que el doctor le había despojado de su virilidad frente a su esposa. Salió de la clínica enojado. Cuando llegué a casa, vi que no estaba allí. Llegó tarde en la noche. ¿Dónde diablos estabas? Estuve con James y Kobe. ¿Y por qué exactamente? ¿Por qué estabas enojado con lo que dijo el doctor? Eres un niño, Robert, no menciones eso. No me importa lo que diga. Seguiremos intentando. ¿Estás loca? Ya pasé por suficiente dolor. No puedo volver a pasar por esto. Por favor, ¿entonces qué demonios esperas de mí? Mujer, te estoy pidiendo que consideres otras posibilidades. Siempre podemos intentar con fertilización in vitro o adoptar. Hay un orfanato muy bonito por aquí. Lo vi mientras salía a caminar. Podemos ir juntas. ¿De verdad te oyes? ¿Quieres que otro esperma esté dentro de ti? El bebé ni siquiera podría parecerse a mí. Y hablando de orfanatos, no quiero un hijo que no sea mío. Ni siquiera sabemos cómo podría salir. Eso es una tontería. Más bien, digo que tomemos un descanso y lo intentemos de nuevo. ¡Qué profético! ¿Y te inclinas ante mí? Eres increíble. Cuando dijiste que me amabas, probablemente me mentiste en la cara. ¿Sabes qué? Vas a dormir en el sofá esta noche. Cerré la conversación y subí a nuestra habitación, estampando la puerta. No puedo creer que Robert tuviera una forma de pensar tan pobre. Cuando nos conocimos, nunca mostró esta parte de él. Si lo hubiera hecho, habría actuado de otra manera. Siempre creí que el matrimonio debía traer felicidad y realización, pero mi propia experiencia con Robert hizo pedazos esas expectativas. Llevábamos 3 años casados, y a pesar de las dificultades, siempre había una nube oscura sobre nuestra relación. El dolor de la infertilidad se había convertido en una barrera insuperable entre nosotros. Con una sombra sobre nuestros sueños de formar una familia, Robert seguía empeñado en no adoptar ni en hacerse un tratamiento de fertilidad. Esto estaba erosionando gradualmente mi felicidad. Anhelaba la alegría de ser madre, las risas de los niños resonando en nuestro hogar. ¿Vas a hacer otro viaje? ¿No dijiste que este era el último? Necesito despejar mi mente, querida. ¿Por qué no vas a la casa de tu madre por un tiempo? Tal vez una charla de mujer a mujer te ayude a pensar con más claridad. Además, necesitas un descanso de todo esto. ¿Y a dónde vas esta vez? Estoy planeando para los varones. Un amigo de mi colega cercano tiene un buen hotel y lo invitó a él y a sus amigos a visitar. Así que reservé un boleto. Esta vez acerté. Dijo que él pagaría por todo. Solo necesitaba gastar en los extras que no estaban bajo la vigilancia del hotel. Entiendo. Bueno, ¿alguna vez consideraste que tu esposa también podría necesitar un maldito viaje? Robert me miró de reojo. Su tenedor se detuvo y sus ojos observaron detenidamente la mesa. ¿Dónde está la sal? La pasta no está sazonada. ¿Puedes darme un poco, Robert? Oh, cállate. El problema soy yo, ¿vale? Estoy en mucho más dolor que tú. ¿Por qué sigues quejándote en mis oídos como una niñita consentida? Oh, qué maduro de tu parte, Robert. Qué malditamente maduro. ¿De verdad me ves? ¿Qué estoy pasando? Al menos intento atender tus necesidades y todo lo demás. He dado todo de mí. ¿Qué me estás dando tú? Robert me miró sin decir una palabra. Solo tomó su plato y se fue al sofá a ver televisión. Yo me quedé allí en silencio, contemplando mi futuro con un hombre que no piensa en mis sentimientos.
Mi amiga Lola siempre había sido mi apoyo constante en circunstancias así. Ella vino a visitarme cuando Robert estaba en el trabajo. Estoy tan feliz de que hayas tomado un día libre hoy. Era algo que definitivamente tenías que hacer. Sí, supongo. ¿Cómo va todo con Robert? Suspiré. No sabía qué más decir. Sentía que siempre la arrastraba a mi caos. Natalie, te has visto distante últimamente. ¿Está todo bien entre tú y Robert? Ha sido difícil, Lola. Desde que Robert descubrió que es estéril, se ha vuelto emocionalmente distante. Es como si hubiera perdido su sentido de sí mismo y me hubiera cerrado. Lola puso una mano reconfortante en mi hombro. Solo puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ambos. La infertilidad puede afectar incluso a las relaciones más fuertes. ¿Has hablado con él sobre cómo te sientes? He intentado, pero él se cierra cada vez que lo menciono. Ha construido un muro a su alrededor, y no sé cómo derribarlo. Los ojos de Lola expresaron empatía mientras ofrecía su perspectiva. Natalie, es importante recordar que Robert está atravesando su propio duelo y sentimientos de insuficiencia. Tal vez necesite algo de tiempo para procesar sus emociones, pero eso no significa que tengas que enfrentar esto sola. Solo extraño la conexión que solíamos tener. Siempre estábamos ahí el uno para el otro, y ahora siento que se está alejando. Tienes razón en sentirte así, Natalie, pero a veces las personas necesitan un recordatorio del amor y el apoyo que tienen. ¿Has considerado buscar terapia de pareja? Un espacio seguro para expresar tus preocupaciones podría ayudar a cerrar la brecha entre ustedes. Nunca lo había pensado. Quizás la terapia podría ofrecer el espacio que necesitamos para sanar juntos. Gracias, Lola. Necesitaba esta perspectiva. Cuando confronté a Robert sobre esta conversación, se agitó más y se enojó conmigo. Odiaba el hecho de que compartiera nuestro problema con Lola. Así que ahora me estoy convirtiendo en una de tus chismosas. ¿Verdad? Amor, cariño, me estás malinterpretando. Solo quería desahogarme. Eso es todo. Y sabes que Lola es una chica agradable. Nunca haría un escándalo por esto. Bueno, hablar de mis vulnerabilidades con otras personas no fue nada gracioso. Natalie, ¿sabes cómo me siento al respecto? No, y aún así, lo hiciste frente a tu mejor amiga. Está bien, Robert, lo siento, pero ¿podrías por favor no gritarme así? Estaba realmente preocupada por ti, y solo quería ayudar. Te amo. Si realmente me amaras, no habrías hecho esto. Esa noche no cenó, simplemente se fue a dormir. Unos días después, se estaba preparando para su viaje cuando me llamó y me dijo que su mamá no estaba bien y que tenía que cuidar de ella. Teníamos 2 habitaciones. Quería compartir la de invitados con su mamá. No me molestó. Solo le dije que sería difícil para mí hacer todo ya que también tengo un trabajo. Bueno, contrata a una niñera. Eso sería un costo adicional, lo sabes. Entonces, ¿quién se encargará de mi madre? No te preocupes por el dinero, Natalie. Yo también lo proporcionaré. Pero eso nunca sucedió. Robert iba a ser trasladado a una nueva oficina en Nueva York. Dijo que me llamaría y me visitaría de vez en cuando, pero sentía que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Quería pasar una cita adecuada con él esa noche. Lo llevé a cenar y comimos muy bien. Nos divertimos, como normalmente se hace, pero también sentíamos cierta tensión. Después de unos días, me dejó y su madre empezó a vivir conmigo. Ella era bastante anciana, pero tenía una actitud increíble. Le estaba haciendo la vida imposible a la niñera. A veces no comía. Otras veces, cuando lo hacía, fingía estar enferma. Hubo tantos sustos falsos que tuve que atender. Me estaba cansada de esto. Necesitaba un descanso, uno de verdad. Así que decidí salir a bailar. Ahí fue donde conocí a LS. Nunca pensé que me vería atrapada en una aventura extramarital, pero la vida tiene una forma de sorprendernos con sus giros y vueltas. Era una noche fresca cuando conocí a LS por primera vez. Ambos estábamos en el mismo club, y desde el momento en que nuestras miradas se encontraron, surgió una conexión inexplicable entre nosotros. Él poseía un magnetismo que me atraía, y a medida que avanzaba la noche, nuestras conversaciones se volvían más profundas e íntimas. Encontré consuelo en la presencia de Louis, un refugio de la rutina mundana de mi vida matrimonial con Robert. Nuestras charlas estaban llenas de sueños compartidos, esperanzas, y un nivel de comprensión que nunca había experimentado antes. Louis me hizo sentir vista, deseada y viva de una manera que había estado ausente en mi matrimonio. ¿Por qué sigues con él? Eres impresionante, Natalie, y mereces a alguien que sepa cómo adorar esa personalidad. Tu esposo suena como un verdadero idiota.
sin ofender. No sé, tal vez sea porque lo amo mucho, o tal vez creo que aún lo amo. Entiendo que está pasando por mucho, pero debería saber que no está pasando por esto solo. Yo estoy aquí, y nunca lo he forzado a hacer algo que no le guste. No le gusta la idea de la FIV o la adopción, pero no entiendo, ¿qué tiene de malo buscar una alternativa diferente? Maldición, su personalidad grita inseguridad. Bueno, algunos tipos simplemente no les gusta considerar a sus parejas como iguales. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hizo algo por ti? Como me dijiste, él viaja con frecuencia, ¿verdad? ¿Alguna vez te invitó a alguno de esos viajes? Bueno, eso dice mucho, Natalie. No estoy aquí para animarte a dejarlo. Estoy aquí para decirte que tal vez es hora de que dejes de luchar por algo que no vale la pena. Si yo estuviera en tu lugar, lo dejaría en ese mismo instante. No es tan simple como piensas, Lou. Ahora está su madre involucrada. Tengo que cuidarla. Oh, odio esto. ¿Por qué a mí? Oye, estabas en un club, ¿verdad? Solo diviértete. Mientras estés aquí, no te preocupes por eso. Quiero que pasemos un buen rato. Y adivina qué, tengo la idea perfecta. Tengo mi auto. Vamos a dar un paseo nocturno. ¿En serio? ¿Estás segura? Sí, tu niñera está cuidando a tu mamá, así que no tienes hora de regreso. Puedes venir conmigo, y comeremos comida rápida horrible. Mentiremos bajo las estrellas y charlaremos. Suena bien. Qué lindo, no me molesta en absoluto. Con el tiempo, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Nuestros momentos robados estaban llenos de risitas y confesiones susurradas. El affair se convirtió en un baile peligroso, un equilibrio delicado entre la culpa y el deseo. Eso carcomía mi conciencia, y el atractivo embriagador del amor prohibido solo aumentaba su encanto. Nos encontrábamos en lugares secretos, escondidos de miradas curiosas, y cada encuentro me dejaba con ganas de más. La culpa pesaba sobre mí, pero no podía resistirme a la atracción magnética que me acercaba a Louis. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad de las consecuencias empezó a hundirse, especialmente cuando Robert me llamó por video. La culpa que llevaba, como una pesada carga, comenzó a filtrarse en cada aspecto de mi vida. Veía el dolor en los ojos de Robert, la creciente distancia entre nosotros y la erosión de la confianza que una vez tuvimos. Quería confrontarlo sobre esto, y quería ponerle fin. Estaba lista para decirle que quería que siguiéramos siendo amigos, nada más, pero en el momento en que entré a su departamento, me quedé asombrada. Se veía como un verdadero caballero, oliendo a una fragancia ligera, con el cabello peinado hacia atrás. Me deslumbró su encanto, me recibió con una cálida sonrisa. Estuvimos conversando y tomando unas copas, no sé cómo ni cuándo, pero terminé besándolo, y eso fue todo. Terminé en un desastre. Corté completamente con Louis después de esa noche. Me llamó varias veces, pero no tuve el valor para enfrentarme a él. Un día, cuando salía para el trabajo, LS estaba esperando justo afuera de mi casa. Se puso frente a mí, bloqueando mi camino. Por favor, Natalie, lo siento, me dejé llevar, y sé qué gran error cometí. Te juro que no era mi intención. Pensé que estábamos pasando una buena noche. No fue tu culpa, yo fui la que te besó. Yo soy la que no tiene autocontrol. Oye, mira. Está bien, entiendo todo lo que estás pasando. Solo, sabes que no sabes nada de mí. No lo intentes, Nat. Tuve una noche increíble contigo. No puedo olvidarlo. Quédate conmigo. Puedo hacerte más feliz. Tal vez no gano como Robert, pero ciertamente puedo mantenerte contenta. Ese hombre no te merece. Louis, por favor, no pidas algo que no puedo darte. Y por favor no te involucres en mis asuntos. Olvidemos que esto alguna vez pasó. Rompí su corazón ese día. Rechacé al hombre que probablemente podría haberme salvado. Pero, bueno, sabía que no era el momento. 2 semanas después, me hice una prueba de embarazo y descubrí que estaba embarazada. Estaba feliz y devastada al mismo tiempo. Sabía con certeza que era hijo de LS. Si Robert se enteraba, me estremecí solo de pensarlo. Me dije a mí misma que mantendría el secreto. Cuando llegó Robert, estaba completamente sorprendido. Me besó, me abrazó y me giró. No dejaba de decir que era un milagro. Hizo una enorme fiesta para revelar el género. No sabía qué más sentir. Louis intentó hablar conmigo muchas veces por teléfono, pero seguí evitándolo. ¿Qué hiciste, chica? Por favor, dime que estás bromeando. ¿Cuándo pasó esto? Es una larga historia, Lola y yo. Lo siento, no sé qué más hacer.
Robert no tiene idea de esto, ni siquiera la niñera. No, solo tú. No tengo el valor de decirle nada a nadie. ¿Qué pasa con Louis? ¿Debería decirle? Puedo hacerlo si quieres. ¿Sería una buena idea? Depende de si te gusta, pero te aconsejaría que sigas adelante con lo que está pasando. No lo pienses demasiado. Siempre hay un momento adecuado para todo. Por ahora, manténlo en secreto. Años pasan, y nuestra hija crece sin saber nada. Siempre ha conocido a Robert como su padre. Robert no cambia mucho, solo se va poniendo más viejo. Su personalidad sigue siendo la misma. Solo hablaba con José y, a veces, se burlaba de mí delante de ella. Cada vez que le decía por qué hacía eso, él seguía diciendo que no era nada grave. Creó una pared invisible entre nosotros. El peso de mi secreto se volvía más pesado con cada día que pasaba, asfixiándome bajo su enorme carga. Era un secreto que había corroído mi conciencia. Mientras veía a Robert interactuar con José, esperaba con todas mis fuerzas que mi indiscreción permaneciera oculta para siempre, ahorrándonos a todos el dolor inimaginable que seguiría. Con el paso de los años, la fachada que había construido cuidadosamente se estaba desmoronando ante mis ojos, y sabía que el tiempo de los secretos había llegado a su fin. Estábamos planeando la boda de José. ¿Cómo pasa el tiempo? Estaban sentados en la sala cuando entré y le pedí a José que nos dejara a solas, tal vez porque estaba temblando mucho. José se fue inmediatamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿Algo está mal? Bueno, si no tienes nada que decir. Hay algunas cosas que necesito discutir. Primero que nada, me han recortado el salario. La voz de Natalie se desvanece en mi cabeza. Jesús, ¿siquiera oíste lo que dije? Me han recortado el dinero. Necesitamos ahorrar. ¿Cuánto tienes en tu banco? Además, las asignaciones de mi madre. ¿Puedes por favor callarte? Tengo algo que decirte. Con el corazón pesado y las manos temblando, le confesé la verdad a Robert, desnudando la red de mentiras que nos había atrapado a ambos. La angustia en sus ojos reflejaba el dolor que ahora me consumía. El hombre que nunca me había amado ni apoyado había sido traicionado de la manera más imperdonable. Me obligué a olvidar a Louis, pero sabía en el fondo que lo amaba. Él me escribía un correo cada año preguntando cómo estaba. Todo lo que podía decirle era, olvídame. Siento que esto fue injusto para LS. ¿Hiciste qué? Lo escuchaste. No quiero repetirlo. ¿Me estás diciendo que José no es mi hija? No, no lo es. Entonces, ¿de quién es hija? ¿Con qué mocoso te acostaste? Dime. Y eso no es asunto tuyo. Robert se levantó violentamente, sacudiendo los objetos en la mesa. José escuchó el ruido y vino corriendo. Estaba sorprendida por el cambio repentino de tensión. ¿Qué demonios? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué no le preguntas a tu sucia madre quién es tu verdadero padre? Vamos, Natalie, dile a tu querida hija con quien te acostaste hace años. José, por favor, te explicaré todo más tarde. No, tú explicarás todo frase por frase, y quiero que ella vea qué madre tan inmunda eres. Papá, por favor, deja de decirle esas cosas. Quiero que las cosas se resuelvan en paz. Estoy extremadamente confundida y estresada ahora mismo. Primero, dime por qué hiciste esto, por qué me engañaste. Fuiste un esposo horrible todos esos años. No eras más que un hombre engreído, arrogante, insensible, egoísta y sin apoyo. Todo lo que hiciste fue proteger tu orgullo. Pero mira a dónde llevó eso. ¿Sabes qué? No me arrepiento de nada de lo que hice. Él era el doble de hombre que tú podrías ser. Robert estaba tan enfurecido que quiso lanzarse contra mí, pero la niñera y José me defendieron. Finalmente, se fue de la casa en un arranque de ira. Al día siguiente, envió un correo diciendo que no iba a financiar nada para la boda de José y que no quería estar presente. Me sentía muy mal por José, pero sabía que tenía la fuerza de voluntad para hacer de esto un éxito. No pude soportarlo más. Contacté a Louis. Le conté todo y hicimos algunos arreglos simples. Sabía cómo darle una lección a ese hombre. Después de una semana, llamé a Robert. ¿Por qué demonios me llamas? Ya te dije que no. Oh, no. Solo te llamé para decirte que despedí a la niñera. Tu madre probablemente está sola ahora, y yo me he ido con mis cosas. Así que la casa es malditamente tuya. Haz lo que quieras. Simplemente no me importa. ¿Qué esperas? ¿Qué quieres decir con que te fuiste? ¿Y qué pasa con la pensión de mamá? Eso ya no es mi problema. De todos modos, es una persona problemática. Le dio una pésima vida a la niñera. Además, todas las facturas y demás cosas ahora las pagarás tú. Yo no voy a hacerlo. Todos estos años,
Te escapaste de tu matrimonio y de tus responsabilidades. Ahora que venga y te muerda. Espera un momento, Natalie, cariño, por favor. Sabes que mis gastos han disminuido. Lo sé, como ya dije, no es mi problema. Adiós. Corté la llamada de inmediato. La historia trágica termina aquí. Luis y yo nos encontramos nuevamente en un pub, y fue muy feliz verlo. Seguía siendo el mismo de siempre, alegre, bromista y romántico. Planificamos la boda de José, y se realizó en un lugar fantástico. Aunque el lugar era pequeño y compacto, seguía siendo cálido y lleno de personas a las que realmente queríamos. Tuvimos una celebración alegre con comida, música, baile y mucho brincoteo. Robert seguía llamándome. Esta vez, cuando corté la llamada, no sentí ninguna culpa. Estaba con mi hija y con el hombre que amo. La parte más hermosa fue poder reunir a José con su verdadero padre, que caminó con ella por el pasillo. Sé que tengo mucho que explicar, pero eso puede esperar para otro momento. La tensión en el aire era sofocante. La habitación quedó en silencio mientras yo permanecía allí, con la verdad que había escondido durante tanto tiempo finalmente revelándose frente a nuestros amigos y familiares. Tú falsificaste mi firma para un préstamo de 250,000 pesos, dije con voz temblorosa, pero firme. Su rostro se puso rojo de enojo, y antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo cercano y lo balanceó con fuerza, golpeándome frente a todos. Hola a todos, me llamo Olivia Brooks y tengo 34 años. Nunca imaginé que mi matrimonio con Eric, el hombre con quien pensé pasar el resto de mi vida, terminaría en violencia. Estábamos en una fiesta, mi fiesta, celebrando mi ascenso en una empresa de marketing aquí en Chicago, pero lo que se suponía que sería una noche de alegría, se había convertido en una pesadilla, y todo comenzó con una traición que fue más profunda que cualquier cosa que haya experimentado. No siempre fue así. Cuando conocí a Eric, era encantador y lleno de promesas. Trabajaba como consultor financiero, y su carrera parecía estable, al menos desde afuera. Nos casamos después de solo 2 años de noviazgo, y la vida parecía perfecta. No tenía idea de qué tipo de hombre era realmente y cómo su ambición y codicia eventualmente nos separarían. Hace aproximadamente 1 año, me di cuenta de que algo andaba mal con nuestra cuenta de ahorros conjunta, esa misma que ambos habíamos acordado usar para construir nuestro futuro. El dinero comenzó a desaparecer, y Eric siempre tenía una excusa, estoy invirtiendo en un nuevo negocio, hubo gastos inesperados este mes. Yo confiaba en él, incluso cuando empecé a dudar. Era mi esposo, y yo creía que éramos un equipo, pero todo cambió una tarde cuando llegó una carta por correo. Era de un banco del que nunca había oído hablar, y las palabras en el sobre me revolvieron el estómago. Aprobación del préstamo, 250,000 pesos. Recuerdo que el mundo se desaceleró cuando abrí la carta, y la incredulidad se apoderó de mí. Mientras leía el contenido, descubrí que Eric había sacado un préstamo enorme a mi nombre, sin que yo lo supiera ni diera mi consentimiento. Mi firma había sido falsificada. Él había hecho esto a mis espaldas, arriesgando nuestra seguridad financiera para financiar un negocio secreto del que yo no sabía nada. Al principio, no lo enfrenté, necesitaba tiempo para procesar el shock, pero, con el paso de los días, el peso de la traición se volvió insoportable. Apenas podía mirarlo sin sentir el dolor del engaño. Finalmente, una noche, después de cenar, decidí confrontarlo. Eric, tenemos que hablar, dije, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. ¿De qué se trata?, preguntó sin siquiera levantar la vista de su teléfono. De esto, respondí, deslizando la carta sobre la mesa. La miró, y por un momento vi un destello de pánico en sus ojos antes de que rápidamente lo enmascarara con indiferencia. Olivia, es solo un negocio que no entenderías. ¿Qué no entendería?, repetí, mi voz subiendo de tono. Falsificaste mi firma y sacaste un préstamo de 250,000 pesos a mi nombre. Eso no es solo un negocio, Eric, eso es una traición. Suspiró y se recargó en su silla como si estuviera cansado de mis acusaciones. Mira, lo hice por nosotros. El negocio necesitaba una inyección de dinero, y va a dar sus frutos. Solo necesitas confiar en mí. Pero ya no podía confiar en él, ya no. Sentado frente a mí no estaba el hombre con el que me había casado. Esto no se trataba solo de dinero, se trataba de mentiras, de engaños, de un total desprecio por mí y por nuestro futuro. Esa noche salí de la habitación sin decir una palabra más, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Pasaron las semanas, y la distancia entre Eric y yo creció. Guardé mi descubrimiento,
sin saber cómo proceder, pero cuando llegó el día de la fiesta, ya no pude permanecer en silencio. La verdad es que la fiesta se suponía que era una celebración por mi ascenso a directora senior de marketing. Se llevó a cabo en una terraza en el centro de Chicago, con vista al brillante skyline de la ciudad. Eric había insistido en organizar la fiesta, y yo lo dejé, a pesar de todo lo que estaba pasando entre nosotros. Apenas nos manteníamos unidos. Sonreí e hice una pequeña charla con los invitados, pero debajo de la superficie, la tormenta ya estaba en camino. No fue hasta la mitad de la noche, mientras las conversaciones fluían y se servían las bebidas, que vi mi oportunidad. Eric estaba hablando de su negocio, tratando de pintar una imagen de éxito que no existía. Caminé hacia él, con el corazón palpitando en el pecho, e interrumpí. No les estás contando toda la historia, ¿verdad? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, y todos se giraron para mirarme, con confusión en sus rostros. Eric me lanzó una mirada de advertencia. Olivia, este no es el momento. Oh, creo que es el momento perfecto, dije, sacando la carta que llevaba en mi bolso. ¿Por qué no les cuentas a todos cómo falsificaste mi firma y sacaste un préstamo de 250,000 pesos a mi nombre? Un silencio de asombro cayó sobre el grupo. El rostro de Eric palideció, y por un momento pensé que intentaría negarlo, pero en su lugar su expresión se endureció. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? Siseó, acercándose a mí con la voz baja y peligrosa. Sí, aquí y ahora, respondí, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Me has estado mintiendo durante meses. Sus ojos se oscurecieron de rabia. No entiendes nada, gruñó, agarrando mi brazo. Nunca lo habías entendido. Antes de que pudiera responder, Eric soltó mi brazo y tomó el palo de madera que estaba apoyado contra la pared, una pieza decorativa para darle un toque rústico al lugar. Con un rugido de ira, lo lanzó hacia mí y me golpeó en el costado. El dolor recorrió mi cuerpo mientras caía al suelo. Jadeos y gritos llenaron la habitación. Todo sucedió tan rápido. En un momento estaba de pie, al siguiente, estaba tirada en el suelo, sosteniéndome el costado donde el palo me había golpeado. La habitación estalló en caos. Algunas personas corrieron a mi lado, otros gritaban, y Eric se quedó ahí, respirando pesadamente, todavía con el palo en la mano. «Aléjate de ella», gritó alguien, y sentí unas manos que me levantaban y me alejaban de Eric. Mi cabeza daba vueltas, y mi cuerpo palpitaba de dolor, pero lo único en lo que podía pensar era en la traición. El hombre en quien una vez confié, el hombre que había amado, acababa de golpearme delante de todos. Esa noche marcó el final de mi matrimonio. Dejé la fiesta y fui directamente al hospital para que revisaran mis heridas. Mientras esperaba al médico en una sala estéril, tomé la decisión de que ya no sería una víctima. Lucharía, tanto legal como emocionalmente. La traición de Eric fue más profunda de lo que jamás había imaginado, y ahora él había cruzado una línea que nunca podría perdonarse. A la mañana siguiente, llamé a la abogada Sandra Jones, una abogada con reputación de ganar casos difíciles. Le expliqué todo, el fraude del préstamo, la falsificación, el asalto. Ella escuchó atentamente, con un rostro tranquilo pero decidido. Eric está en serios problemas, dijo cuando terminé de hablar. Vamos a presentar cargos tanto por el fraude como por el asalto. No se saldrá con la suya. Durante las semanas siguientes, Sandra y yo trabajamos incansablemente para reunir todas las pruebas necesarias. Le proporcioné los documentos del préstamo que mostraban mi firma falsificada y obtuvimos declaraciones de testigos, personas que habían visto a Eric golpearme en la fiesta. Fue un proceso largo y doloroso, reviviendo los hechos una y otra vez, pero sabía que era necesario. A medida que se acercaba la fecha de la corte, sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Estaba nerviosa por enfrentarme a Eric nuevamente, pero también decidida a que se hiciera justicia. El día de la audiencia, entré a la sala del tribunal con la cabeza en alto, aunque mi corazón latía rápidamente. Eric estaba ahí, sentado con su abogado, actuando como si nada hubiera pasado. No me miró ni una sola vez. El juicio fue largo y agotador, pero Sandra fue implacable en sus argumentos. Expuso las pruebas que mostraban claramente los documentos falsificados y relató los eventos de la fiesta en la que Eric me había atacado. El abogado de Eric intentó pintarme como una esposa exagerada emocionalmente, pero los hechos eran innegables. Finalmente, después de horas de testimonios y deliberación, el juez pronunció su veredicto: culpable. Eric fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude y agresión doméstica. También se le ordenó pagar la restitución de la deuda que había generado en mi nombre. Escuchar las palabras del juez fue como quitarme un gran peso de encima. Había luchado, y había ganado.
Eric finalmente iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo era libre de reconstruir mi vida. A pesar de la victoria en la corte, la traición y la violencia me dejaron emocionalmente agotada. Ganar la batalla legal contra Eric no borró las cicatrices que dejó, tanto físicas como mentales, pero fue el primer paso para recuperar mi vida, mi dignidad y mi independencia. Me tomé un tiempo libre del trabajo para sanarme y concentrarme en mí misma. Mis colegas de la empresa de marketing me apoyaron y me entendieron, especialmente mi amiga más cercana, Sara, que había estado a mi lado durante toda esta terrible experiencia. A menudo pasaba por mi apartamento con comida para llevar, ofreciéndome su hombro cuando lo necesitaba y distrayéndome con historias sobre la oficina. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión, y la terapia de autocuidado se convirtió en un salvavidas para mí. Me permitió procesar la ira, el dolor y la confusión que se habían acumulado a lo largo de los años. Mi terapeuta, el Dr. Stevens, me ayudó a entender que nada de esto era mi culpa. Era normal sentirme vulnerable mientras aprendía a reconstruir mi fuerza, y cada sesión me traía claridad y un renovado sentido de propósito. A medida que pasó el tiempo, decidí que era hora de dejar el apartamento que Eric y yo habíamos compartido. Ya que había demasiados recuerdos allí, necesitaba un nuevo comienzo en un espacio que fuera verdaderamente mío. Con el dinero que había ahorrado y la compensación que recibí del fallo judicial, compré una pequeña pero acogedora casa en las afueras de Chicago. No era extravagante, pero era un lugar mío, donde podía comenzar una nueva vida sin que la sombra de mi pasado se cerniera sobre mí. Decorar la casa se convirtió en un proyecto terapéutico. Cada habitación reflejaba una parte de mí, con colores vibrantes y atrevidos, muebles modernos y obras de arte enmarcadas que había coleccionado a lo largo de los años. Incluso creé una oficina en casa, donde podía concentrarme en mi trabajo, aceptar nuevos clientes y proyectos que me entusiasmaban. El espacio representaba el nuevo capítulo en el que estaba entrando, uno en el que tenía el control total de mi vida y mis decisiones. Aproximadamente 6 meses después del juicio, asistí a un evento de networking organizado por mi firma. Era una manera de regresar al mundo profesional, algo que había estado evitando desde mi ruptura con Eric. Mientras me mezclaba con colegas y clientes potenciales, sentí que la chispa de pasión por mi carrera se reavivaba. En el evento, conocí a un hombre llamado Andrew, un asesor financiero que se había mudado recientemente a Chicago. Entablamos una conversación sobre estrategias de marketing, y me sorprendió lo fácil que fue hablar con él. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me sentí abrumada. Intercambiamos información de contacto, y aunque no estaba segura de estar lista para algo romántico, me sentí bien al conectarme con alguien nuevo. Con el tiempo, comencé a aceptar que el dolor que Eric me había causado no desaparecería de la noche a la mañana. La curación fue un viaje, no un destino, y tuve que ser paciente conmigo misma. La ira y el dolor que una vez me consumieron comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de paz y cierre. Me mantuve enfocada en mi carrera, haciendo crecer mi reputación dentro de la industria del marketing. Mi ascenso a directora senior de marketing había sido lo más destacado de mi vida profesional, y estaba decidida a no permitir que lo que había sucedido descarrilara mi progreso. Me dediqué a trabajar y pronto estaba contratando clientes de alto perfil y liderando campañas que atrajeron la atención nacional. Un día, de la nada, recibí una carta de Eric. Había estado en prisión durante casi un año en ese momento, y no había sabido nada de él desde el juicio. La carta era breve, disculpándose y llena de arrepentimiento. Afirmó que había cambiado, que había reflexionado sobre sus acciones y quería hacer las paces. Pero cuando leí la carta, me di cuenta de algo importante: no necesitaba su disculpa. No necesitaba su validación ni su remordimiento para seguir adelante con mi vida. Ya había hecho el arduo trabajo de curarme, y no estaba a punto de dejar que sus palabras me llevaran de regreso al pasado. Trituré la carta y la tiré a la basura. Un acto final de cierre de ese capítulo de mi vida. A medida que los meses se convirtieron en un año, me encontré prosperando de maneras que nunca creí posibles. Mi casa se convirtió en un hogar, un santuario donde podía relajarme después de un largo día de trabajo. Me reconecté con viejos amigos, establecí nuevas relaciones e incluso comencé a salir de nuevo, aunque fui cuidadosa y tomé las cosas con calma. Andrew y yo seguimos en contacto, y nuestra amistad floreció hasta convertirse en algo más con el tiempo. Él fue amable, paciente y comprensivo con los muros que había construido a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura con alguien. No había prisa ni presión, solo la simple alegría de conocer a alguien que algún día me respetó y valoró. Me senté en el porche de mi casa, tomando una taza de café y viendo pasar el mundo.
Me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había pasado de ser una víctima de traición y abuso a una mujer que había reclamado su vida, su independencia y su sentido de autoestima. Eric había tratado de derribarme, pero yo me había levantado más fuerte que nunca. Ya no necesitaba la validación de nadie, ni de Eric ni del mundo. Había aprendido a valerme por mí misma, a confiar en mí misma y a luchar por lo que merecía. En el proceso, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Esta es mi historia, una historia de traición, resiliencia y, en última instancia, triunfo. Las acciones de Eric pueden haber dejado cicatrices, pero esas cicatrices son un recordatorio de las batallas que he luchado y ganado. Soy Olivia Brooks y he recuperado mi vida, mi futuro y mi felicidad. Mientras miro hacia adelante, sé que cualquier desafío que se me presente lo enfrentaré con la misma fuerza y determinación que me llevó a través de los momentos más oscuros, porque ya no solo estoy sobreviviendo, estoy prosperando. Gracias por escuchar el viaje de fuerza y resiliencia de Olivia. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más historias poderosas. Comparte tus pensamientos a continuación, nos encantaría saber de ti. Soy Chelsea. Hace unas semanas, mi padre falleció después de una larga enfermedad. Ojalá hubiera podido mostrarle a sus nietos, dije con un suspiro. Me casé cuando tenía 25 años, exactamente hace 5 años. En mi boda, mi padre y yo nos prometimos que yo le informaría primero cuando quedara embarazada. Desafortunadamente, nunca pude cumplir esa promesa, es lo único que lamento sobre mi padre. Desde que se enfermó hace un año, he hecho todo lo que pude para ayudarlo. Visitaba a mis padres con frecuencia, iba al hospital con mi mamá y llamaba y hacía videollamadas siempre que podía. Traté de hacer todo lo que se me ocurriera. Aún así, me pregunto si podría haber hecho más. Lo dije en voz baja. Mi madre, sentada a mi lado, me consoló diciendo, «Lo hiciste bien, Chelsea». ¿De verdad? Sí, tu padre estaría contento con lo que hiciste. En ese momento, mi hermana Portia regresó con el abogado. Entró a la sala y dijo, entonces, con un hombre de unos 40 años detrás de ella, supuse que era el abogado y me entregó su tarjeta de presentación. Soy Samuel, el abogado. Gracias por venir, por favor, tome asiento. Disculpen entonces. Mi madre mostró a Samuel, el abogado, su asiento, tan pronto como se sentó. Portia soltó. Escuché de este abogado que papá dejó una buena herencia. No es todo para ti, Portia. Lo sé. Portia claramente estaba de mal humor y me miró con desdén. Yo le devolví la mirada. Mi hermana y yo no nos llevamos bien. Solíamos estar bien, pero las cosas empeoraron cuando supimos de la enfermedad de papá. Uno de los problemas era su actitud arrogante. Por más que intenté contactarla, nunca vino a verlo. Puede que haya sido un poco dura porque estaba preocupada por papá, pero su reacción no ayudó. Le dije, no eres una niña, no necesitas ser tan terca. Ella respondió, no estoy siendo terca, vivo en la ciudad, y no es fácil venir al campo. Pero puedes llegar aquí en 2 horas. Esas 2 horas son difíciles, y cuesta dinero. ¿Es el dinero tan importante para ti? Por supuesto que sí, estoy ocupada, así que deja de molestarme, y con eso, dejó de hablar. A pesar de que vive lejos, siempre pensé que podría visitarnos de vez en cuando, por eso nuestra relación se volvió tan tensa. Al final, nunca visitó a papá y nuestra relación se mantuvo tensa. Notando la tensión, el abogado habló, calmémonos. Está bien, lo siento, dije, y el abogado asintió antes de continuar. Como mencioné por teléfono, tengo el testamento de su padre. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó mi madre en voz baja. Unas semanas antes de que falleciera, me contactó. ¿Entonces fuiste al hospital? Sí, hice que redactara el testamento frente a mí con su médico principal presente. Lo habían organizado para que el médico principal contactara al abogado cuando mi padre falleciera. Así que, después de que mi padre murió, el médico contactó al abogado, quien luego nos contactó a nosotros. Así fue como ocurrió, y por eso estoy aquí ahora, dijo el abogado, sacando un sobre blanco y colocándolo frente a nosotros. Este es el testamento. Puedo ver que definitivamente es la letra de papá, dije, revisando el sobre. Mi hermana Portia parecía un poco molesta. No importa, solo dime qué dice. Estoy ocupada, dijo. Está bien, dijo el abogado con una pequeña sonrisa, abriendo el sobre. Dentro había una hoja de papel. Decía que, además de la casa y el terreno,
La herencia de mi padre incluía algunos ahorros y un cobertizo de almacenamiento. Sabíamos sobre la casa y el terreno, pero ¿qué es esto del cobertizo de almacenamiento? Mientras pensaba en esto, mi hermana le dijo al abogado, espera un momento, no mencionaste la granja. ¿Granja? Sí, la granja en la que papá solía trabajar como pasatiempo. Mi padre había dirigido una empresa en el pueblo vecino, pero después de cumplir 50 años, comenzó a sentir su edad. Estoy pensando en cerrar la empresa, quiero tomar las cosas con calma, ¿está bien?, me dijo cuando estaba en la secundaria. Mi hermana, que estaba en la universidad en ese momento, no estuvo de acuerdo, pero mi madre y yo, preocupadas por la salud de papá, apoyamos su decisión. No te preocupes por el dinero, Portia, tenemos suficientes ahorros, le dijo mi padre para tranquilizarla. Ella aceptó a regañadientes. Después de eso, mi padre cerró su empresa y comenzó a trabajar en la granja cerca de nuestra casa. Disfruto el trabajo físico de la agricultura, dijo, luciendo feliz. Verlo así me hizo sentir bien por haber apoyado su decisión, pero mi hermana no sentía lo mismo. Dijo que regresaría a casa después de graduarse de la universidad, pero en su lugar encontró un trabajo cerca de su universidad y eventualmente se casó con el CEO de una empresa de té que conoció a través de su trabajo. Por eso papá seguía trabajando en la granja hasta que se enfermó. Ahora mi hermana insiste en que la granja debería ser parte de la herencia. El abogado revisó los documentos después de escuchar esto de ella. Rápidamente encontró una nota y dijo, la granja es un terreno arrendado. ¿Arrendado? Pensé que éramos dueños de un gran terreno, dijo mi hermana, decepcionada. La granja donde papá cultivaba verduras era grande, pero podría ser demasiado para nosotros ya que no sabemos nada de agricultura. Tal vez es mejor que esté arrendada, pensé. La discusión luego pasó a la división de la herencia. En cuanto a la división de la herencia, la casa y el terreno irán para la esposa, dijo el abogado. Mi hermana sonrió. Entonces podemos dividir el resto como queramos. Por favor, dividan los ahorros y el cobertizo de almacenamiento entre ustedes dos. Ahorro significa dinero en efectivo, ¿verdad? Yo tomaré el efectivo. ¿Cuánto es? Los ahorros ascienden a aproximadamente $100,000. No hay impuesto de herencia sobre esta cantidad, dijo el abogado. Entonces tomaré los 100,000 en efectivo, declaró mi hermana con orgullo. Pero no podía aceptar un arreglo tan egoísta, protesté enérgicamente. Espera, me opongo. ¿Por qué? Soy la hija mayor. Eso no importa, puedes quedarte con el cobertizo. ¿Qué? ¿Incluso eso? ¿Qué es de todos modos? Mi hermana se volvió hacia el abogado, revisando los documentos. El abogado explicó, es el cobertizo de almacenamiento al lado de la granja. Heredarás el edificio, el terreno y su contenido. ¿Con terreno? Los ojos de mi hermana se iluminaron. Aunque está casada con el CEO de una empresa de té, ¿todavía quiere más dinero? Me pregunté. El abogado luego le dijo, el terreno viene con él, pero solo tiene alrededor de 65 pies cuadrados, aproximadamente el tamaño de una habitación pequeña. ¿Una habitación pequeña? Sí, aquí están las fotos. El abogado extendió las fotos del cobertizo sobre la mesa. Las imágenes mostraban tanto el interior como el exterior. El exterior parecía una choza en mal estado, y el interior solo tenía herramientas básicas como azadas, tijeras y palas, nada valioso. No lo quiero, dijo mi hermana con una mueca. Yo también miré las fotos, todas eran muy ordinarias. El cobertizo y su contenido podrían tener un valor sentimental, pero no valen mucho dinero. Mientras pensaba en esto, mi hermana habló. Está bien, tomaré el efectivo. Puedes quedarte con ese cobertizo sucio. Espera, eso no es justo. Aceptaste la agricultura de verduras. ¿Cuál es tu problema ahora? Era difícil argumentar contra ella así. Aún así, si no decía algo, se llevaría toda la herencia de papá. ¿Entonces estamos bien? Mi hermana presionó por una respuesta. Mientras dudaba, mi madre habló. Mientras Portia no se queje después. Estoy bien con esto. No me quejaré. Entonces Portia recibe el efectivo y Chauce recibe el cobertizo. Está decidido. Mi hermana sonrió, pero yo me sentía incómoda y rápidamente objeté. No estoy satisfecha. Oh, simplemente ríndete, eres tan codiciosa. Esa no es la cuestión. Estás siendo una molestia, te importa más papá que el dinero, ¿verdad? Sus palabras me dejaron sin palabras. Por supuesto, la familia es más importante que el dinero. El dinero importa, pero no se compara con la familia.
Mientras pensaba esto, mi hermana rápidamente cerró la conversación. Al final, mi madre se quedó con la casa y el terreno, mi hermana con los ahorros de papá, y a mí solo me quedó el cobertizo sucio. Después de eso, mi hermana firmó un documento prometiendo no quejarse sobre cómo se dividió la herencia. Ella se rió a carcajadas, mientras yo me quedé frustrada. No pude evitar expresar mis sentimientos a mi madre. Mamá, ¿por qué no me ayudaste? Te ayudé. ¿Cómo? Te alineaste con Portia. Eso no es cierto, me aseguré de que te quedaras con el cobertizo. No estoy contenta con ese cobertizo. Quizá encuentres algo valioso si miras bien, dijo mi madre con una sonrisa. Solo hinché las mejillas en respuesta. Al día siguiente, tomé la llave del abogado y caminé hacia el cobertizo cerca del campo. Era una caminata de 10 minutos desde casa por un camino rural tranquilo. Finalmente llegué al campo que papá había arrendado. Como había estado en el hospital durante el último año, el campo había quedado vacío. Desbloqueé el cobertizo con la llave. Vaya, está realmente polvoriento. El cobertizo estaba muy polvoriento, probablemente porque nadie lo había limpiado. Esperaba encontrar algo sentimental de papá, así que empecé a buscar. No hay nada especial aquí. Después de todo, era solo un cobertizo sucio. Lo único que había dentro eran herramientas que usaba para la agricultura. Podrían tener valor sentimental, pero no eran nada extraordinario. Quizás debería llevarme lo que hay dentro por ahora, murmuré mientras miraba alrededor del cobertizo. Fue entonces cuando noté algo. Parece más pequeño por dentro de lo que parecía desde afuera. Podría haber sido la luz tenue, pero el interior del cobertizo se sentía un poco estrecho. ¿Es solo mi imaginación? Salí para ver mejor, pero aún así, algo seguía sin estar bien. Después de pensar un momento, decidí caminar alrededor del cobertizo. Estaba al lado de un matorral de árboles. Para mi sorpresa, encontré otra puerta allí. Espera, ¿otra entrada en la parte de atrás?, exclamé. Cuando miré dentro del cobertizo, solo vi una pared, así que la única entrada parecía ser la puerta que había usado. Sin embargo, desde la parte de atrás, había otra puerta. ¿Qué está pasando?, me pregunté. Una puerta en la parte de atrás debería ser visible también desde el interior, pero no lo era. Esto significaba que debía haber una pared separando los dos espacios. En otras palabras, había un área oculta accesible solo desde la parte de atrás. Tan pronto como me di cuenta de esto, me emocioné. Esto debe ser la sorpresa de papá. Papá siempre amaba las sorpresas y solía sorprenderme en mis cumpleaños. Me inundaron los recuerdos y comencé a llorar. Volví rápidamente al cobertizo para buscar la llave de la puerta trasera. Si era papá, habría escondido algo en el cobertizo. Confiando en mis instintos, comencé a buscar. Después de un rato, encontré 2 llaves escondidas en el mango de una pala. Fui alrededor de la parte trasera y probé una de las llaves en la puerta. Hizo clic al abrirse. ¿Qué podría haber aquí? El espacio interior era estrecho, de aproximadamente 3 pies de ancho. En el medio del espacio había una caja fuerte grande. ¿Es de la empresa de papá? Reconocí la caja fuerte de cuando era niña. Era la misma que había visto en la esquina de su oficina. Sintiendo nostalgia, abracé la caja fuerte. Era una verdadera pieza del recuerdo de papá. Hizo que la herencia valiera la pena, pero conociendo a papá, sospechaba que podría haber más. Debe haber más sorpresas, dije, y usé la segunda llave para abrir la caja fuerte. Con un sonido ligeramente oxidado, se abrió. ¿Qué? No puede ser. Quedé atónita con lo que vi dentro. El contenido era una herencia inesperada. Tengo que decírselo a mamá. Cerré la caja fuerte y me apresuré a ir con mi madre. Después de explicar lo que había pasado, llamé a mi esposo. Con su ayuda, trasladamos la caja fuerte de la casa de mis padres. Se me ocurrió que, si el contenido de la caja fuerte es parte de mi herencia, incluido el cobertizo, podría necesitar pagar impuestos sobre la herencia. Debería revisar esto a fondo. El contenido de la caja fuerte parecía claramente valioso, así que decidí consultar al abogado. ¿Necesito pagar impuestos de herencia por esto?, pregunté. Deberías, aconsejó el abogado. Es mejor consultar a un contador público certificado. Recibí una recomendación para un contador de un amigo y les dejé manejar todos los detalles complicados. Pasaron 6 meses. Justo cuando pensaba que todo estaba resuelto, mi hermana apareció cerca de mi casa. ¿Qué haces aquí de repente? Tenía algunos asuntos en la casa de nuestros padres. ¿Así que decidiste venir? Sí, algo así.
La visita de mi hermana parecía extraña, aunque mi casa está cerca de la de nuestros padres. Sigue siendo una distancia de 20 minutos en coche. No somos el tipo de hermanas que se visitan casualmente, especialmente después de la tensión por la herencia de papá. No podía sacudirme la sospecha mientras la miraba. Mi hermana, viéndose un poco nerviosa, preguntó, ¿puedo pasar? Claro, pero ¿qué pasa? Tengo algo de qué hablar, dijo con una sonrisa forzada. La dejé entrar de mala gana, le serví un café, y ella comenzó a inquietarse antes de empezar a hablar. Entonces, ¿ganaste la lotería o algo así? ¿Qué? No, no lo hice. ¿Entonces tu esposo recibió un bono? Estaba confundida. No compro boletos de lotería porque no me interesa. Y mi esposo, que es un trabajador asalariado, si recibe un bono navideño, pero no es esa época del año. Le pregunté directamente, ¿de qué estás hablando? De repente, mi hermana se enojó. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, ¿de qué estás hablando? Dinero, lo tienes, ¿verdad? Dinero. Sí, escuché sobre eso, comenzó mi hermana, hablando emocionada. Hace unos días, mientras estaba en la ciudad, se había encontrado por casualidad con nuestra tía. La conversación fue así. ¿Sabes que ha sido difícil desde que perdiste a tu padre? ¿Estás bien? Sí, bueno, lo visité muchas veces cuando estaba enfermo, gracias. Pero debes estar aliviada, ¿no? Recibiendo un regalo de agradecimiento tan grande. ¿Regalo de agradecimiento? Sí, tu hermana me envió una tarjeta de regalo de 500 pesos como agradecimiento por visitarlo. ¿Una tarjeta de regalo? Lo que realmente llamó la atención de mi hermana fue la tarjeta de regalo. Cuando escuchó que yo la había enviado, se convenció de que había recibido dinero extra. Recibiste una bonificación, ¿verdad? Solo admítelo, exigió mi hermana. Ah, de eso se trata, suspiré. Mi hermana no le gustó mi actitud y gritó, ¿qué pasa con esa actitud? ¿Te estás burlando de mí? No, fue un regalo de agradecimiento. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para eso? Eso es lo que quiero saber. De la herencia, ¿recuerdas? ¿Herencia? Sí, recibí la herencia, así que envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Cuando mi hermana escuchó esto, frunció el ceño. Lo único que recibiste fue ese cobertizo sucio. Sí, es cierto, pero no puedes vender el cobertizo por dinero. Pero había una caja fuerte dentro, ahí estaba la verdadera herencia. ¿Una caja fuerte? ¿Verdadera herencia? Le expliqué sobre los relojes en la caja fuerte. Eran valiosos, coleccionados por mi padre como pasatiempo. No conocía su valor exacto. Además de eso, había alrededor de $100,000 en ahorros. Considerando que era un dueño de negocio que podría retirarse pronto, esa cantidad parecía pequeña. Pensé que podría haber invertido mucho en esos relojes. Si son valiosos, tendrás que pagar impuestos sobre la herencia, dijo mi madre después de ver el contenido de la caja fuerte. ¿Qué debería hacer, mamá? Pregunté. Mi madre pensó por un momento y aconsejó. Estas cosas siempre salen a la luz. Debes declararlo correctamente. ¿Cómo? Bueno, preguntémosle al abogado con el que hablamos recientemente. Volví a hablar con el abogado, quien explicó que el impuesto sobre la herencia se basa en el valor de los bienes valiosos en el momento en que los heredas. También dijo que un contador público certificado podría manejar el impuesto por mí, así que se lo dejé al contador. Descubrieron que solo los relojes valían al menos $500,000. Con relojes tan valiosos, tendrás que pagar impuestos sobre la herencia. ¿Cómo debería hacerlo? Pregunté. Quizá guarda los que te son más significativos y vende el resto, sugirió el contador. Como no sabía mucho sobre el valor de estos relojes, tenía sentido que alguien que entendiera su valor los tuviera, así que vendí algunos de los relojes. Usé el dinero para pagar el impuesto sobre la herencia y envié regalos de agradecimiento a los familiares que nos ayudaron. Esos regalos de agradecimiento fueron las tarjetas de regalo que mencionó mi hermana. Guardé objetos como el reloj de bolsillo que mi padre solía usar. Le mostré a mi hermana este reloj de bolsillo mientras le explicaba. Este no es valioso, pero tiene el mayor valor sentimental para mí. Mi hermana parecía decepcionada. ¿Qué? ¿No te quedan relojes valiosos? No, todavía hay algunos en la caja fuerte. ¿Dónde está la caja fuerte? Está en la casa de mamá. La caja fuerte es demasiado grande para este lugar. Es la que papá usaba en su empresa. Mi hermana pensó por un momento, luego desvió la mirada, claramente inmersa en sus pensamientos. Me sentía inquieta,
Pero ella se levantó rápidamente y dijo, me voy ahora que sé de dónde vino el dinero, y se fue. Dado lo enfocada que está mi hermana en el dinero, me preocupaba que pidiera una parte del dinero de la venta de los relojes. Me alivié de que se fuera sin armar un escándalo, pero olvidé que mi hermana no es precisamente comprensiva, y esa inquietud regresó a mí más tarde esa noche. Recibí una llamada de mi madre, sonando urgente. Charles, es una emergencia, ven de inmediato. ¿Qué pasa, mamá? Es muy grave, dijo, sonando frenética y poco clara. Mi esposo y yo nos apresuramos a la casa de mi madre. Cuando nos acercamos, vimos algo extraño, luces rojas parpadeaban alrededor del área. ¿Qué está pasando? Pronto vimos varios patrullas afuera. Me abrí paso entre la multitud y le pregunté a mi madre qué había pasado. Bueno, Chelsea, verás. Mi madre explicó que era después de las 9 de la noche, sintiendo cansancio. Se había ido a la cama. Poco después, escuchó ruidos extraños, como si alguien estuviera buscando algo. Oh, ¿es un ladrón? Pensó de inmediato. Como estaba sola, decidió escapar por la ventana. Al mirar hacia atrás, vio una linterna moviéndose dentro de la casa. Mi madre estaba segura de que era un ladrón. Corrió a la casa del vecino, gritando, «¡Ayuda! ¡Hay un ladrón!». El vecino salió, vio la luz parpadeante que mi madre señalaba y llamó a la policía, pensando que era un ladrón, pero no era un ladrón. Era mi hermana metiéndose en la casa para revisar la caja fuerte. Ni mi madre ni el vecino sabían esto en ese momento. Cuando llegó la policía, mi hermana se asustó y trató de escapar. Aunque era la casa de su propia familia y en realidad no necesitaba huir, se puso en pánico. En su prisa, chocó contra la puerta abierta de la caja fuerte. La caja fuerte, ya inestable, se cayó y la atrapó debajo. Sí, eso es lo que pasó. ¿Está bien? La llevaron al hospital en ambulancia. Sigue diciendo que le duele la pierna. ¿En qué estaba pensando? Estaba completamente conmocionada. Después, mi madre y yo nos disculpamos con la policía por llamar tan tarde. También llamé al esposo de mi hermana. Espera, ¿estás diciendo que Portia entró a su propia casa y se lastimó? Sí, así es. ¿Qué le pasa a Portia? Ni siquiera hace las tareas del hogar. Lamento mucho lo que hizo mi hermana. Eso es todo. Voy a pedir el divorcio. ¿Divorcio? En realidad, el esposo de mi hermana explicó que ella había acumulado una gran deuda por comprar artículos de marca caros. Acababa de descubrir esto y tuvieron una gran discusión. Al final, mi hermana salió de la casa, diciendo, pediré prestado a mamá y lo devolveré. Ya había usado la herencia de 100,000 pesos para pagar sus deudas, pero aún le faltaba dinero y vino a mí buscando más. Esto llevó a toda la situación con la caja fuerte y sus acciones recientes. No es de extrañar que su esposo estuviera tan enojado. Mi hermana, que se había roto la pierna, estaba en el hospital. Su esposo fue a verla y comenzó a hablar de divorcio. Naturalmente, mi hermana hizo un escándalo. No voy a divorciarme, absolutamente no. Pero era demasiado tarde. Su esposo había traído los papeles de divorcio y ella no tuvo más opción que firmarlos. Ahora, ella yace en su cama de hospital, conmocionada. A su lado hay una revista de trabajos a medio tiempo. Así que probablemente está planeando encontrar un trabajo para pagar sus deudas. Honestamente, eso es un alivio para mí. En cuanto a mí, decidí regresar a la casa de mis padres después de todo este caos. Me preocupa mi madre, pero también tengo otra razón. Descubrí que estoy embarazada. Mi esposo y yo lo discutimos y decidimos que lo mejor sería regresar a casa. Mi madre nos ayudará con el bebé y el cuidado infantil. Ojalá hubiera podido compartir la noticia con mi padre mientras estaba vivo, pero estoy segura de que habría estado feliz por nosotros. Estoy deseando tener un bebé saludable.